¿no? Dice lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar hoy y la próxima semana también, para los que han podido ya revisar la plataforma, tenemos un trabajo de repaso, bien, de las unidades o los temas, los tópicos que hemos podido trabajar hasta el momento. ¿Listo? Vamos a revisar un poco de término excluido, un poco de sinonimia, un poco de antonimia. Vamos a revisar también, si no me equivoco, eliminación de oraciones. Vamos a trabajar con comprensión de lectura. Y por ahí me parece que también tenemos analogías. No sé si ya mencioné término excluido, pero también, bien, también tenemos. Entonces, tenemos varios temas para poder trabajar, ¿listo? Y para poder, sobre todo, participar, como siempre les menciono. Muy bien, entonces, vamos a empezar. Y aquí tenemos nuestros primeros ejercicios. Este tema es de sinonimia y antonimia. Bien, vamos a ver. Sinonimia y antonimia tenemos por aquí. Muy bien. Entonces, dice lo siguiente. El sinónimo de adyacente, ya lo habíamos trabajado en ocasiones anteriores, ya hemos trabajado con adyacente, que significa que algo está tras otro, ¿no? Contiguo. Lo más acertado en este caso podría ser, como su compañera lo dice, vecino, ¿no? Lo más acertado. Contiguo, vecino, ¿no? Que comparte tu espacio hasta cierto punto, ¿no? Adyacente, incluso se pueden acordar porque ustedes también en matemática trabajan, ¿no? Ángulos adyacentes, también han trabajado, creo, me parece. Muy bien. Siguiente. Tenemos a congruente. ¿Quién es alguien congruente? ¿O a quién o a qué? También se le puede llamar congruente, ¿no? A algo, por ejemplo, él es congruente con sus acciones, ¿no? Todo lo que dice, lo hace. Sus palabras son congruentes con sus acciones. Sus palabras son congruentes con sus acciones, ¿no? O por lo contrario, no, él es incongruente con lo que dice. Lo que hace es incongruente con lo que dice, ¿no? Puede ser también considerado. ¿Cuál podría ser? El antónimo de congruente. Pueden participar en el chat. Miss, ¿y se podría decir coherente? Podría ser coherente, pero dentro de las opciones, lo más adecuado es ilógico, ¿no? Incoherente sería su antónimo, coherente sería su sinónimo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos notar de que el antónimo más acertado, el más cercano, podría ser ilógico, ¿no? Mientras que congruente implica un concepto básico y completo de positividad, su antónimo tendrá que ir relegado o ligado a algo negativo, ¿no? Algo negativo. Muy bien. Siguiente. Siguiente, por favor. Dice, el sinónimo y antónimo de cándido, que es cándido también, ¿no? O cándida, creo que en algún momento hemos visto ya. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, una oración. A ver, los niños son tan cándidos que nos creen todo lo que les decimos, ¿no?
Los niños son tan cándidos que nos creen todo lo que les decimos. ¿Cuál podría ser? Me piden un sinónimo y un antónimo. Me piden un sinónimo y me piden un antónimo. ¿Cuál podría ser la respuesta, chicos? Vamos, ya les di una oración. Los niños son tan cándidos que nos creen todo lo que les decimos. Los niños son tan cándidos que nos creen todo lo que les decimos, ¿no? ¿Cuál podría ser ahí la respuesta? Sinónimo. Nos creen todo lo que les decimos. Ahí está, ingenuo y malicioso. Muy bien. Cuando te creen todo, ¿no? Cuando son no tienen maldad dentro de ellos, se les dice ingenuos, ¿no? Ingenuos. Pero cuando ya ya no tiene ingenuidad, ¿verdad? Ya posee maldad, ya posee, ¿no? Esa intuición o esa capacidad de pensar mal de todo. Entonces ahí es donde decimos maldad, malicioso. Muy bien. Término excluido. Acuérdense, ¿no? Cuando hemos trabajado con término excluido, hay muchas formas de excluir un término. Puedo excluirlo porque todas las palabras son sinónimos y uno es antónimo. Puedo excluirlo porque todos pertenecen a una categoría gramatical y uno de ellos no. Puedo excluirlo porque... ya también, no lo contrario, todos son antónimos o tenemos varios antónimos y uno solo es sinónimo. ¿Por qué más pueden excluirlo? Porque se desliga totalmente de la premisa, ¿no? Tenemos muchas razones por las cuales podemos ya excluir un término. Entonces, ¿cuál será? ¿Cuál puedo excluir? ¿Cuál puedo excluir? Confuso. Confuso, que no está claro, ¿no? Confuso, que no está claro, dice ahí. Que de repente está mezclado. Entre muchos no se puede distinguir, ¿no? Ahí tengo dudoso, incomprensible, incierto, indeterminado, oscuro. Yo creo que nos podemos dar cuenta que los términos que están ahí son sinónimos de la palabra, ¿no? Todos significan casi lo mismo y solo hay uno que está actuando como antónimo. Y esa sería la palabra. ¿Cuál sería la palabra que por acá una compañera me ha dado la opción? Pero necesita a los demás que también participen, que es la letra B. Mientras que lo confuso no se puede comprender, es incomprensible, justamente por la extensión de ¿no? De su naturaleza, entonces posiblemente por eso no se puede entender. Muy bien, siguiente. Siguiente. Anarquía, caos, asombro, desorden, laberinto. Habíamos dicho que en los términos excluidos pueden darles, como también no pueden darles, no les dan, bien, el término, la premisa, ¿no? De la que nos vamos a guiar, ¿cierto? En este caso no se los dan. Entonces ustedes tienen que analizar cuál es la relación entre los demás términos. Bien. Anarquía. Bien. En este caso vamos a analizar término por término. Caos ya sabemos lo que es, asombro sabemos lo que es, desorden sabemos lo que es, laberinto sabemos lo que es. Anarquía es cuando no hay un gobierno en un estado. Bien. No hay un gobierno, todos quieren gobernar.
no se sabe quién está a cargo. Igual, desorden, confusión, no se sabe. Bien, porque hay ausencia de una autoridad, entonces hay desorden, hay confusión, hay flaqueza, ¿no? ¿Cuál sería aquí el término que se puede excluir entonces? ¿No? Anarquía, caos, asombro, desorden, laberinto. La C, ¿verdad? Exacto, porque todos los demás términos me implican por no saber identificar, ¿no? Básicamente el desorden. No se puede identificar orden en esas oraciones, en esos términos, perdón. Fundamental, originario, principal, esencial, primordial. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Fundamental, ordinario, principal, esencial, primordial. Está un poquito fácil, creo yo ahí. Por ahí su compañera me lo ha mencionado, ¿no? Mientras que todos me indican, ¿no?, importancia, que algo es importante, que algo es principal, todos los demás la palabra originario me está indicando que de ahí van a nacer otros, ¿no? Otros términos, otras personas, no lo sé. Pero se desliga de la palabra o del campo semántico importancia, ¿no? Todavía las opciones están en nivel pollito, ¿no? Todavía estamos en nivel pollito. Vamos a ver. Tenemos que subir un poquito más. Vamos a ver. Ahorita va a empezar seguramente a complicarse un poco el análisis de los textos. Series verbales. Series verbales, dice, ¿no? Satisfacción, fruición, regodeo, agrado, ¿no? Satisfacción, fruición, fruición. Muy bien. ¿Cuál es el término que puede completar mi secuencia? ¿No? Todos son que satisfacción, ¿no? Que estoy contento, orgulloso de lo obtenido. Fruición, que tengo un gozo intenso, ¿no? Una alegría bastante intensa. Estoy muy contento, ¿no? Luego tenemos la palabra regodeo, que también es un felicidad o placer, también es lo mismo. Pero eso porque algo te resulta agradable, ¿no? Algo te resulta agradable. ¿No? Regodeo. A veces también esto va con el lado negativo de la expresión, ¿no? Es sentirse contento o sentirse satisfecho, pero por algo que le pasa, algo malo que le pasa a alguien, ¿no? Agrado, ¿no? También es un estado de satisfacción. ¿Cuál otro de los términos que está dentro de las opciones podría ir de la mano con todo este campo semántico que parece que todos son sinónimos y todos indican agrado por algo, inclinación por algo, gozo, ¿no? ¿Cuál podría ser la palabra entonces que nos complete la secuencia? Deleite, exacto. Deleite es una palabra que está también ligada al placer y a la satisfacción. Bien, como todos son sinónimos en la serie, ¿no? Todos están dentro del mismo campo semántico, deleite sería la palabra que las complete. Muy bien. Impuesto, contribución, tributo, arbitrio. Impuesto, contribución, tributo y arbitrio.
Todos son pagos, ¿no? El impuesto es un pago que nosotros le damos al Estado. La contribución es un pago que damos a una entidad. El tributo también es un pago que se hace al Estado, ¿no? Igualmente, el arbitrio también es un pago que se le hace al Estado. Obviamente todos son pagos en de distintas formas, en distintos sectores, pero entonces por aquí es un pago no que recibimos, sino que damos. Por lo tanto, el gravamen es uno de esos pagos que también se nos ha solicitado. Todos eran sinónimos y completamos con un sinónimo adicional esa serie verbal. Analogías. Retrato, imagen, ¿no? Retrato, imagen. ¿Qué es lo que tiene que ver aquí? Retrato y imagen, ¿cierto? Luego tengo Victoria. Código, clave. Vendedor, tienda. ¿Cuál sería la palabra clave en este link? Retrato imagen, ¿no? Siempre que tengo analogías trato de buscar si las dos primeras palabras, que son las premisas, tienen alguna relación. Y primero establezco su relación para encontrar esa misma relación en la opción que encuentre por debajo, ¿no? Por aquí me dicen la letra D. Quisiera que los demás también participen, por favor. Letra D, retrato, imagen, ¿no? Escritura, ortografía, palabra, idea, Laurel, Victoria. Código, clave. Vendedor, tienda, ¿no? En este caso, ¿verdad? El retrato incluye una imagen, ¿no? El código incluye una clave. Bien, pero también lo podemos asimilar con lo siguiente. El retrato puede ser enmarcado como sinónimo de imagen. Bien, no en su totalidad, pero puede ser un sinónimo parcial. Retrato, imagen, ¿verdad? Sinónimo de código también es clave. Bien, código, clave. Vendedor no tendría ni siquiera sinonimia parcial con tienda. Igualmente laurel, victoria. Laurel es un símbolo de la victoria, ¿no? La palabra en conjunto conforma una idea. Y la escritura, ortografía. Bueno, la escritura tiene una relación, puede ser de hiperónimo, perdón, con ortografía, ¿no? Viento, embarcación. Viento, embarcación. ¿Qué palabra, qué otro conjunto de palabras podemos nosotros entablar con una relación directa? Viento, embarcación. Luego tenemos piloto, nave, voluntad, hombre, paloma, alas, motivación, aliciente, ganas, ansias. ¿Qué tengo por ahí? Las semis. La C, vamos a ver. Viento, embarcación. ¿Cuál es la relación que hemos establecido? ¿Cuál es la relación que hemos podido establecer? Porque esa relación nos ha ayudado a poder encontrar la pareja debajo, pues, ¿no? ¿Cuál es la relación que hemos podido establecer?
La A, dicen por ahí, pero me interesa saber la relación que han establecido para poder entenderlo. Mm. ¿Hay alguna palabra que conozcan de aquí, o mejor dicho, que desconozcan de ti? Me parece, vamos a ver. Me parece por aquí aliciente. Sí, Miss, Aliciente es un adjetivo, ¿bien? Que algo te resulta atractivo, que algo te resulta como un incentivo, ¿bien? Entonces es un adjetivo, algo motivador. Entonces, ¿cuál de ellos? Miren, el viento es una condición que existe o que puede influir en la navegación de una embarcación, ¿no? Es por decirlo así, condicionante naturaleza, ¿no? Es el condicionante de que una embarcación pueda navegar, pueda avanzar, como ustedes lo quieran determinar. Un piloto será la condicionante para que una nave funcione. Un condicionante natural, ¿no? Como el viento. Una paloma será una condición para que puedan existir las alas. ¿Cuál es la relación más sensata? Alas, paloma. Sí, entonces sería al revés, ¿no? Pero no está, aquí no lo tenemos, ¿no? Motivación y aliciente, profesora. Pues ya, pero pero miren, si yo digo motivación, aliciente es un adjetivo. Acá Claro. tengo yo sustantivo. Ay, perdón. Sustantivo tengo ahí. ¿No? Sustantivo. Tengo viento y tengo embarcación. Esos dos son los que tengo yo. ¿Cuál puedo contribuir? ¿Cuál puede contribuir mejor a mi relación? Aquí me dicen, a ver. Ganas, ansias. No. Ok. Bueno, Voluntad si por no. ejemplo, ya voy a un rato detenerme aquí. Si por ejemplo me dicen que el de la derecha, ¿no? La palabra que se encuentra en la posición derecha necesita de la primera. Ok, si estamos hablando de una nave, digamos, puede ser una espacial, una nave, me refiero a un medio de transporte aéreo. Nave es general, es un término muy general. Si la nave necesita un piloto, embarcación necesitaría un capitán. Esa no es la relación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esa no sería la relación. Es algo más, es un factor externo. Es un factor externo que pueda necesitar, por ejemplo, la embarcación para echarse a andar, ¿no? Factor externo, viento, bajo el cual nosotros no tenemos control, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta adecuada? Aquí tenemos, ¿no? La letra B. El hombre, para actuar por naturalidad, para verse movido, para hacer las cosas, para llevar a cabo sus planes, necesita un factor externo. Bien, necesita un factor externo. La voluntad. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que revisar o tratar de analizar bien la relación que se está estableciendo entre mis alternativas, ¿no? Tengo que hacer que mi premisa y mi alternativa encajen en la misma relación. Si no lo tengo así, me resulta un poco difícil poder escoger a esa alternativa, ¿bien? También hemos trabajado con oraciones incompletas, ¿bien? Si nos damos cuenta, antes de pasar a la siguiente, acá teníamos sinonimia. Aquí teníamos
aquí tenemos, por ejemplo, la condición y su adjetivo, ¿no? El sustantivo y su adjetivo. Denominaciones. En Paloma Alas teníamos relación parte-todo, todo-parte, perdón, ¿no? No cumplía mucho con lo que se está trabajando. Y luego tenemos, bueno, ya teníamos, les expliqué un poquito lo de piloto nave. Bien. Oraciones incompletas. Y de pronto, después de haberme mirado, huyó en opuesta a la que llevábamos. Yo quedé en mi sitio totalmente. Habíamos dicho que pasmado, absorto, asombrado es lo mismo, ¿no? Solo que en diferentes intensidades. Pero son sinónimos. Y bueno, ahí no hay otro término para explicar. ¿Cuál sería la respuesta más adecuada ahí? ¿Cuál sería la respuesta más adecuada en ese caso? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho, Miss. Sí, Miss. Ya. ¿Cuál sería la respuesta más acertada? Estoy buscando, Miss. Estoy... Ay, está bien, está La bien. D, Miss. La D. Y de pronto, después de haberme mirado, huyó en modo opuesta. Modo opuesta. Aquí te das cuenta que no puede ser esa la alternativa, porque el adjetivo está en femenino. Dirección opuesta, puede ser forma opuesta, puede ser marcha opuesta. De ahí nada más Pues, Miss. tomando como relación su género, ¿no? Género y número. Yo quedé en mi sitio totalmente. Yo quedé. Ahí sí, como el yo no tiene género, no sabemos si es femenino o masculino, ahí sí puede ser cualquiera, ¿no? Pero en este caso todas las opciones están en masculino. ¿Cuál sería? La B, Miss. La B. Y de pronto después de haberme mirado, huyó en dirección opuesta a la que llevábamos. Que más que forma pues está relevancia, importancia. Deficitario es una condición de escasez, ¿no? Escasez de algo, en este caso puede ser dinero, ¿no? Filantrópico también. Es un término que también se conoce bastante, ¿no? Que es como altruista, una persona desprendida, ¿no? Desprendida, ama al ser humano, ama a los que lo rodean, a su prójimo, entonces es muy desprendido con él. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Por acá recibo, a ver, solidario, exacto, solidario, desprendido, preocupado. No tenía para ellos que su trabajo no fuera remunerado. Sus fines eran altruistas y lo no era considerado importante. ¿Cuál sería la respuesta que encaja mucho mejor ahí? Hay que entender el sentido de la oración, ¿no? Si no entiendo lo que la oración quiere transmitir, voy a marcar cualquier opción que simplemente me suene bien y listo. Entonces,
yo tengo que marcar la opción que complete el sentido. ¿Qué es lo que quiere transmitir ese pequeño texto, no? Muy bien, por aquí me he marcado la letra A. Y sí, efectivamente es la letra A. Bien. Filantrópico es solidario, ¿no? Una persona también desprendida. Aunque uno ayuda a los demás sin, como dicen, sin esperar nada a cambio. Eso es filantropía, ¿no? Una persona solidaria sin interés detrás. Entonces, en este caso, no tenía importancia para ellos que su trabajo no fuera remunerado. Sus fines eran altruistas. Y lo no era, ¿no? Y lo monetario no era considerado importante. Al ojo, sin yo ni siquiera haber respondido o haberme fijado en las alternativas, mi mente ya va captando la intención del texto, ya va captando lo que el texto quiere transmitir. Y en mi cabeza yo ya voy completando sin necesidad de tener alternativas, ¿no? Con palabras básicas, pero mi mente está trabajando. ¿Y qué es lo que pasa? Nada más cuando buscan las alternativas, trato de que las respuestas que yo tenía acá se vean reflejadas en las alternativas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que llegar a lograr, porque nosotros debemos entender con simplemente haber leído un poco del texto cuál es su intención. Bien, tenemos que haber leído ya y entendido cuál es su intención. Eso nos está un poquito estancando. Entonces hay que evitar que nos estanque. Muy bien, vamos al siguiente parte. Y acá es donde pataleamos un poquito, ¿no? Acá es donde pataleamos un poquito. Muy bien. Entonces, como siempre les digo, tratamos de separar el texto en una sola, en párrafos, perdón, tratamos de separar en párrafos y vamos entendiendo la idea principal de cada párrafo. Si como en este caso podemos apreciar que el texto no nos permite separarlo en párrafos porque acá actúa como uno solo, entonces le metemos un poquito más de concentración porque hay mucho que analizar para poder hallar una idea principal. Bien. La buena alimentación, los hábitos saludables y el ejercicio constante puede retrasar significativamente el temido impacto de los años en la piel femenina. Pero lamentablemente no hay nada en el mundo que pueda detener este proceso. No obstante, la tecnología quirúrgica ofrece algunos medios para revertir en cierta medida las huellas que deja el tiempo en los que alguna vez fueron rostros juveniles. La permanente aparición de técnicas nuevas cada vez más sofisticadas en esta especialidad ha permitido una significativa reducción de riesgos y de efectos secundarios en las intervenciones con fines estéticos. Entre las nuevas tendencias que marcan la pauta en este campo, destaca la corrección de músculos faciales, los responsables de la mímica, los gestos y las expresiones naturales. Propician la caída de estos músculos de una manera muy particular en cada paciente o de cada paciente. De manera que cualquier cirugía deberá ser precedida, anticipada, por un examen detallado de los músculos faciales más afectados por la flacidez, con el objetivo de corregir en forma muy específica los cambios ocurridos que causan el aspecto de un rostro cansado. Así, las operaciones en serie habrían quedado atrás para ceder el paso a tratamientos personalizados.
Muy bien. Así las operaciones en serie habrían quedado atrás para ceder el paso a tratamientos personalizados. Entonces, un poquito como que buscamos la idea principal del texto, aquí un poco procesamos en la cabeza y más o menos a raíz de todo lo que hemos leído, ¿qué podríamos decir? El texto, para empezar, lo primero que hay que deducir es qué tipo de texto es, y yo se los dije, ¿no? En este caso, es un texto de carácter que ustedes le podrían decir, profesora, nos está informando un poco acerca de un tema, ¿no? O nos está exponiendo un tema que puede ser una de sus opciones también. Y sí, nos está hablando un poco de cierto tema, eso quiere decir que nos está exponiendo una idea. Y normalmente este tipo de textos, ya les había dicho, nos ponemos a pensar en qué estructura tiene, ¿no? Ya más o menos para ubicar. Disculpen. Aquí todos gritan como si nadie estuviera estudiando. Muy bien. Ok. Como les iba diciendo, ¿no? Tenemos un texto expositivo, entonces normalmente nosotros sabemos cuál es la estructura del texto expositivo. Ya como que lo planteamos aquí en el texto y decimos, ya sé dónde puedo encontrar la idea principal porque es tipo de texto expositivo, ¿no? Entonces, yo voy y digo, voy al texto, bien, un texto expositivo normalmente tiene una introducción primero, ¿no? Para que el lector sepa de qué tema se va a hablar. Entonces, la primera parte, mira, justo es la introducción. Nos hablan un poquito, ¿no? Nos dicen, bueno, las mujeres pueden comer bien, pueden hacer deporte, pueden dedicarse a cuidarse y eso retrasa un poco el envejecimiento. Y ahora viene, ¿no? Viene la idea, más pesada del texto. No obstante, la tecnología ofrece, ¿no? La tecnología quirúrgica ofrece algunos medios para revertir en cierta medida las huellas que dejan tiempo en los que alguna vez fueron rostros juveniles, ¿no? Ahí está. Eso es lo importante del texto. Y luego empiezan a desglosar esa idea, ¿no? Empiezan a hablar de las nuevas técnicas, cómo es que se puede llegar vamos a ver, cómo es que se puede llegar a ver, cómo es que se puede llegar a realizar una cirugía, ¿no? Los exámenes que se realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el texto termina diciendo, las operaciones en serie habían quedado atrás para ceder el paso a tratamientos personalizados, ¿no? Pocas palabras, todo me está hablando sobre la tecnología quirúrgica para mujeres, básicamente, ¿no? Entonces, el texto se trata fundamentalmente sobre ahí lo dice, ¿no? El texto trata fundamentalmente sobre ¿sobre qué? Eso tienen que hacer ustedes. Yo les he dicho que esos son los textos que un poquito nos pesan, La pero B, son los más Miss. importantes de aprender. La B. Los hábitos saludables y la conservación de la belleza y la expresión. ¿Tendrá el texto el texto se ha centrado en los hábitos saludables? La conservación de la belleza y la expresión sí, pero con respecto a los hábitos saludables, acá hay muchas alternativas como que nos van a confundir un poquito, ¿no? Por eso el análisis, a ver. Por acá tengo que me mencionan la letra A.
¿Mm? ¿Nadie más? Nos hablarán de los cirujanos estéticos. Nos hablan de ellos en algún momento. ¿No los hacen intervenir? No, ¿verdad? No los hacen intervenir. Siguiente. El predominio de las operaciones estéticas generalizadas. No, no puede ser ese tampoco, porque al final justo nos dicen así, las operaciones en serie habían quedado atrás para ceder el paso a tratamientos personalizados, no generalizados. Siguiente, ¿no? Las nuevas y discutibles tendencias en el tratamiento estético. No nos están empezando a hablar de cada una de las tendencias en el tratamiento estético, no nos están haciendo una lista de todas esas nuevas tendencias, no nos están explicando una por una. Así que ese no es tampoco la alternativa, ¿no? Esa no es la alternativa. Ya hemos dicho que la B tampoco es, y vamos a la A, ¿no? La tecnología quirúrgica. ¿Nos están hablando de la tecnología quirúrgica? Sí, y justo lo mencionan en la idea que les he hecho subrayar, ¿no? Ahí dice, la tecnología quirúrgica ofrece algunos medios para revertir, bla, 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 ¿no? Y el tratamiento de los músculos faciales. Sí, por ahí abajo, casi ya finalizando, perdón, a mitad del texto dice, ¿no? Entre las nuevas tendencias que marcan la pauta en este campo destacan la corrección de músculos faciales. Y ahí nos empiezan a mencionar incluso que se hacen ciertos exámenes antes de. Muy bien. ¿A qué equivale cansado? Fatigado, Miss. A ver, vamos a ver dónde está cansado. ¿Dónde está cansado? A ver, ¿quién me ayuda para ubicarlo rapidito? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, los músculos faciales más afectados por la flacidez con el objetivo de corregir en forma muy específica los cambios ocurridos que causan el aspecto de un rostro cansado, ¿no? Es que los músculos se van cayendo, ¿no? Se van cayendo, por lo tanto, como está todo caído, hace asemejar que tu rostro tiene un aspecto cansado. Un aspecto... La A. En este caso sí es la A. ¿Por qué no la B? Bien, ¿por qué no la B? Lo que pasa es que envejecido, nosotros mencionamos o nosotros tenemos como entendido ya como idea general, lo envejecido es porque está arrugado, ¿no? Lo envejecido para nosotros es maltratado, arrugado. En este caso, están hablando que los músculos faciales son afectados por la flacidez. Que cuando algo está flácido, por ejemplo, no tiene consistencia y por lo tanto tiende a caer, a actuar por el efecto de la gravedad, ¿no? Les iba a mostrar mi bracito, pero mejor no. Es que tiene flacidez, ¿no? Flacidez, o sea, tiene esa sensación de que está caído. Entonces, si algo está caído, si algo está caído, entonces tiene la sensación, si tu rostro está caído, tiene cierto, sobre todo la parte en la que más gesticulamos, que son los ojos cuando sonreímos, ¿no? O los labios cuando sonreímos y se empiezan a marcar nuestras líneas de expresión y empiezan a caerse, ¿no? Empiezan a caerse. Entonces, el rostro tiene, cuando está caído, tiene una vista de estar cansado, fatigado, ¿no? Que sería diferente a tener que decir que está envejecido porque ya está marcado, ¿no? En este caso, como lo relacionan con la flacidez de los músculos, el término más adecuado es fatigado, ¿ya?
El término más adecuado es fatigado. Muy bien. El paso de los años trae como consecuencia, según el texto, no según lo que nosotros tenemos aquí y conocemos, no, según el texto. El desarrollo de las técnicas quirúrgicas, la corrección de las expresiones faciales, el surgimiento del tratamiento estético, el decaimiento de los músculos de la cara, la flacidez de cualquier parte del cuerpo. Según el texto. Según el texto. Exacto, ¿no? Según el texto, no nos hablan, o sea, exactamente no dice que por el paso de los años, la consecuencia es tener que desarrollar técnicas quirúrgicas. No, no. Eso ya es una consecuencia ya del envejecimiento de las personas y de su afán por evitarlo. Entonces, tampoco podemos decir la corrección de las expresiones faciales, porque no todos con el paso de los años podemos corregirnos las expresiones faciales. Solo aquellos que pueden darse el privilegio lo hacen, ¿no? El surgimiento del tratamiento estético tampoco, o sea, no es una condicionante directa, ¿no? No es que pasen los años y sí o sí tengan que surgir tratamientos estéticos. En cambio, el texto nos dice, sí o sí, si es que pasan los años, decaen los músculos de la cara. No nos están hablando de la flacidez de cualquier parte del texto, están especificando a ellos, en el texto se está especificando con respecto a los músculos del rostro. La necesidad de realizar tratamientos estéticos personalizados. Bien. La necesidad de realizar tratamientos estéticos personalizados. ¿Se debe a qué? ¿A qué se debe? A que los músculos faciales de cada paciente decaen en diferente grado y forma. A ver. A que la tecnología quirúrgica estética se ha desarrollado enormemente, a que los cirujanos estéticos son conscientes de la individualidad, o las operaciones faciales exigen un estudio detallado de cada paciente, o la mayoría de personas envejecen en circunstancias totalmente semejantes. ¿Mm? Dice, los gestos y las expresiones naturales propician la caída de estos músculos de una manera muy particular de cada paciente, ¿no? De manera que cualquier cirugía de verdad deberá ser precedida por un examen detallado de los músculos faciales más afectados por esa flacidez, con el objetivo de corregir en forma muy específica los cambios ocurridos que causan en el aspecto de un rostro muy cansado. Por eso las operaciones en serie han quedado atrás y ahora hay tratamientos personalizados. Nunca lo dice, ¿no? Los gestos y las expresiones, bla, 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 ya. De una manera muy particular cada paciente, de manera que cualquier cirugía, ¿no? Manera particular de cada paciente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Se le hace un examen detallado de los músculos faciales más afectados por su flacidez, pero cada paciente es diferente. ¿No? Cada paciente es diferente. ¿Cuál será la respuesta entonces? Cada paciente es diferente, ¿no? Por ahí me dicen la A. Cada paciente es diferente. Vamos a analizar un ratito las preguntas que están aquí porque me parece que me está reaccionando un poco lenta la computadora para no bajar y subir muy lento. Bien, la mayoría de personas envejecen en circunstancias totalmente semejantes. Circunstancias semejantes para nada. Las operaciones faciales exigen un estudio detallado de cada paciente. Los cirujanos estéticos son conscientes de la individualidad. ¿Mm?
No, aquí no, la B no puede ser definitivamente porque la tecnología quirúrgica estética se haya desarrollado enormemente, no tiene nada que ver con que ahora se hagan, ¿no? Si no tuviéramos necesidad de algo, no saldría un nuevo tratamiento quirúrgico basado en esa necesidad. Entonces, la tecnología quirúrgica por sí sola no se desarrolla porque sí, sino que necesita la necesidad de ser creada. Entonces, la letra A vamos a ver la letra A. Vamos a ver la letra A. Tenemos la letra A. Los músculos faciales de cada paciente decaen en diferente grado y forma. Exacto, por eso ocurren, ¿no? Por eso ocurren los tratamientos personalizados. Como cada uno es diferente, nos hacen diferentes exámenes también, ¿no? Diferentes exámenes a evaluar. Muy bien. Vamos con el siguiente texto. La política, señores, es una actividad importantísima. Yo no les aconsejaré nunca el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala, que hace trepadores o arribistas, sin otro propósito que el de obtener ganancias y colocar parientes en cargos importantes. Eso lo vemos muy, pero muy seguido en nuestro país, definitivamente sí, ¿no? Ustedes deben hacer política, aunque otra cosa les digan los que pretenden hacerla de ustedes, sin ustedes, perdón. Y naturalmente, contra ustedes. Solo me atrevo a aconsejarles que la hagan a cara descubierta, en el peor caso con máscara, sin disfraz de otra cosa. Por ejemplo, de literatura, de filosofía, de religión, porque de otro modo contribuirán a degradar actividades tan excelentes, por lo menos como la política, y a enturbiar la política de tal suerte que no podamos nunca entendernos. Y a quien les eche en cara sus pocos años, bien pueden responderle que la política no ha de ser necesariamente cosa de viejos. Hay movimientos políticos que tienen su punto de arranque en una justificada rebelión de menores contra la inepcia de los sedientos padres de la patria. Esta política, vista desde el barullo juvenil, puede parecer demasiado revolucionaria, siendo en el fondo perfectamente conservadora, ¿no? Ajá, es un texto, acá ya no estamos frente a un texto expositivo sencillo, ¿no? Aquí estamos frente ya a un texto un poquito más complejo. Vamos a ver. Ajá, es un texto argumentativo, exacto, ¿no? ¿Por qué vemos que es un texto argumentativo? En los textos argumentativos, el autor brinda su opinión con respecto a algo, ¿no? En este caso está brindando su opinión, pero con respecto a política. Está brindando su opinión con respecto a política. Bien, entonces si habla de política y da su opinión directa, esa es la más importante. Su opinión es la idea principal del texto. ¿Cuál es su opinión? Que la política es una actividad importantísima. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la idea principal? ¿No? ¿Cuál es su idea principal? Acá su idea principal está un poquito dividida porque, a ver, dice, ¿no?
su opinión es, ustedes deben hacer política, aunque otra cosa les digan, los que pretendan, bla, bla, bla. Me atrevo a aconsejarles que la hagan a cara descubierta, ¿no? Que no sean como otros políticos populistas, ¿no? Que siempre hablan y dicen lo que la gente quiere escuchar, pero en el fondo no es lo que ellos quieren, ¿no? Por ejemplo, básicamente el hecho, ¿no? De que hay algunos, por ejemplo, ahora último hemos visto, bueno, eso es algo muy a mi opinión personal, pero no sé cómo lo verán ustedes. Por ejemplo, ¿no? Cuando estuvo haciendo Keiko Fujimori su meeting y su hermano Kenji Fujimori subía a los estrados o se prestaba un momento y hacía política mediante, ¿no? Mediante la religión, que él ya se convirtió en una persona cristiana, que ahora ve las cosas de otra forma, ¿no? Y disfraza su carácter político con la religión. ¿Para qué? Con la finalidad de tener allegados a él, ¿no? Personas que crean en él. Entonces, si es que van a hacer política, digan lo que es, digan lo que piensan de verdad, expresen lo que quieren, ¿no? No digan lo que el público quiere escuchar. En el peor caso, con máscaras sin disfraz de otra cosa, por ejemplo, literatura de filosofía de religión, porque de otro modo contribuirán a degradar actividades de excelente, por lo menos como la política. Luego también nos dicen, ¿no? A quienes echen cara sus pocos años, bien pueden responderles que la política no va a ser necesariamente cosa de viejos. Tiene su opinión un poco dividida en partes, ¿no? O sea, si queremos englobar no solo la política, es una actividad importantísima, dice. Es lo que lo mueve a decirles todo lo demás, ¿no? Entonces, el autor está expresando su opinión. El autor está expresando su opinión. Básicamente, la idea principal es una actividad importante, señores. La política definitivamente lo es. Y luego nos da ciertas explicaciones, ¿no? O consejos, más que explicaciones. Muy bien. El autor del texto pretende fundamentalmente ¿qué? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es su intención? ¿Persuadir a un público joven a que no participe en política? ¿Convencer a los jóvenes a que participen en política? ¿Provocar actos subversivos en un público poco informado? ¿Señalar los mecanismos de la política internacional? ¿Disuadir a los jóvenes de practicar una política limpia? ¿Cuál será la respuesta? Está clara también la respuesta, no está complicada en este caso. ¿Cuál será la alternativa correcta? Recuerden que comprensión lectora es la mayor cantidad de preguntas en un La B. examen de admisión. La letra B. B. Vamos a ver. Ajá. Muy bien. Muy bien. La letra B, ¿no? Trata de convencer, bueno, no tanto convencer, pero es la alternativa más acertada, ¿no? Trata de invitar, Se de asemeja. persuadir un poquito a los jóvenes para que participen en política. Bien, por eso es que les dice, y si es que alguien les dice que son muy jóvenes, no hagan caso, ¿no? No hagan caso, no escuchen, ignoren. La E significa disuadir. Disuadir es
tratar de hablar con alguien para que deje de hacer algo. Persuadir, pero de forma negativa, para que no lo haga. Entonces aquí el autor no está intentando disuadir a los jóvenes, al contrario, está tratando de motivarlos y decir, vayan, practiquen. Algo limpio, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Subversión. Subversión es un acto o es una característica de generar desorden. Bien, cuando hay orden social o hay orden moral que ya está establecido y la subversión intenta desordenar, ¿no? Así como las huelgas, por ejemplo, tienen actos subversivos, desordenan o atentan contra el orden social, ¿no? ¿Cuál es el significado de inepcia en el texto? Inepcia, ¿no? Pasividad, defecto, mácula, incapacidad, tara, ¿no? Vamos a ver. ¿Dónde está la palabra mácula? Perdón, ¿dónde está la palabra inepcia? Allá. Hay movimientos políticos que tienen su punto de arranque en una justificada rebelión de menores contra la inepcia de los sedicentes padres de la patria. Contra la inepcia de los sedicentes padres de la patria, ¿no? Por lo tanto, ¿qué significa inepcia? Inepcia de los padres de la patria, o sea, los que son autoridades ahora, ¿no? ¿Cuál es el significado de inepcia, ¿no? De la inepcia de su trabajo. La E. La letra E, vamos a ver. Incapacidad, ¿no? Incapacidad. ¿Cuál es la posición del autor con respecto a la política, ¿no? ¿Cuál es la posición del autor? La D. Mácula, ya, ahorita que me acaba de preguntar. Mácula es una mancha. Mácula es manchado, ¿no? Manchado, corrupto, por decirlo así, si es que lo queremos relacionar bastante al aspecto político, ¿no? Y tara. Tara es, a ver, un ejemplo más directo. Un defecto que tiene alguien, que posee algo o alguien, y que por lo tanto le resta valor, ¿bien? Le resta valor a ese objeto, ¿no? Eso pasa con las cosas que rematan, por ejemplo, rematan en Saga Falabella, en Ripley, en las grandes tiendas, ¿no? Y les dicen, ya, estamos vendiendo esta ropita a un precio más barato, pero ¿por qué? Porque algunas las vas a encontrar un poquito magulladitas, ¿no? Entonces, ese defecto que tiene le ha restado valor a la prenda y por eso te lo están ofertando. Ese es tara. Tara es un pequeño defecto, pero que le resta valor al producto, a la persona, a algo en general. Pero en este caso, la inepcia, estamos hablando, como están diciendo, que no tienen experiencia para trabajar. La experiencia tampoco la han tenido, ¿no? La incapacidad que han tenido los padres de la patria tampoco puede justificar ese argumento. 20. La D, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la posición del autor con respecto a la política? Es ambigua, ¿no? No se sabe, dado que confunde conservadurismo con rebelión.
Alentadora, pues afirma que los jóvenes aseguren el cambio. Favorable, siempre que se la ejerza a cara descubierta. Práctica, ya que cree en la toma de poder por los jóvenes. Retórica, pues usa un lenguaje florido, y emplea imágenes. Imágenes no se refiere a que haya una fotografía, ¿no? Imágenes significa que hay alguna forma de graficar lo que está diciendo, algún ejemplo directo, ¿no? Algún, que nos ponga, por ejemplo, por ejemplo directo les digo una situación de la vida real, ¿no? Que ya haya existido y que podamos identificar, etcétera. Ok, práctica. Bien. Básicamente el autor lo que hace es invitar a los jóvenes a que participen de política, ¿no? Y les da ciertos consejos, ¿no? Como que practíquenlo, pero de forma limpia, sean directos con su público, no les mientan. ¿Qué más les dicen? No se sientan menospreciados cuando les digan que son muy jóvenes para estar en política, también, ¿no? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro consejo le dieron a los jóvenes? Básicamente esos dos, ¿no? Ejerzan política, uno, ejérzanlo con claridad, dos, y no se dejen menospreciar por los padres de la patria. Por lo más, porque hay personas que tienen más experiencia en esto, ¿no? No se dejen menospreciar por eso. Entonces, ¿cuál es la posición del autor frente a la política? Con respecto a la política, él dice, la política es favorable siempre y cuando se ejerza a cara descubierta, ¿no? La política es tal cual si hay sinceridad de por medio, no hay máscaras, no uno no se esconde en que yo soy religioso o yo opino que no, todos los principios religiosos que existan con tal de convencer al pueblo de que mi actor político va a ser responsable, va a ser sincero y de pronto cuando estoy dentro de un cargo político, uy, me quito la máscara y no era lo que yo decía ser. La actividad política se degrada cuando los viejos impiden que los jóvenes participen en ella, cuando se disfraza literalmente con máscaras religiosas, cuando los movimientos juveniles suelen tomar el poder por las armas, cuando se mezcla con factores externos a la política misma, cuando se coloca parientes en cargos sectarios importantes, ¿no? ¿Qué decía él? Acá lo podemos notar también, ¿no? Nos dicen, ¿no? Te aconsejo que seas político, que tengas desdeño, o sea, menosprecies, mires con asco, con repulsión a la mala política, que hace trepadores o arribistas sin otro propósito que el de obtener ganancias y colocar parientes en cargos importantes, ¿no? O sea, tenle asco a esa política, dice, a esa política corrupta, ¿no? Entonces, para él, ¿cuándo se degrada la actividad política? Cuando la actividad política no tiene ya peso, no es valor, no tiene su valor como tal de política, ¿no? Cuando se coloca parientes en cargos sectarios importantes, cuando se mezcla con factores externos a la política misma, cuando los movimientos juveniles toman el poder por las armas, cuando se disfraza literalmente con máscaras religiosas, cuando los viejos impiden que los jóvenes participen en ella. ¿Cuándo se degrada? La D. ¿Será la D? ¿Será la D?
La D, Miss. Básicamente sí, ¿no? Cuando se mezcla con factores externos. Es ahí donde, pues, como nos dijo, cuando se disfrazan de religión, cuando se disfrazan de... ¿Qué más nos decían? Vamos a ver. Cuando se disfrazan de religión, cuando se disfrazan de filosofía, cuando se disfrazan de literatura, ¿no? Cuando se mezcla con otras cosas con las cuales no tiene nada que ver, ¿no? Y simplemente se hace para poder obtener simpatizantes, ¿no? En fin, si al Perú no gobernase un presidente inepto y de pronto surgiera un movimiento contestatario juvenil, es de suponer que el gobierno lo aplastaría con todo el poder del ejército. Este movimiento sería plenamente apoyado por el autor. Había muy pronto una guerra civil entre ambos bandos. Pronto esos jóvenes serían asimilados por el gobierno. Este movimiento limpiaría sin duda nuestro terreno político. Según la autora, según lo que él ha propuesto. Según lo que podemos encontrar de él. Todo es siempre en relación al texto, no en relación a lo que tú crees. Por eso también nos equivocamos al responder este tipo de textos. ¿Por qué? Porque hay temas muy polémicos que se tocan, de los cuales nosotros ya tenemos nuestra mentalidad, o ya tenemos de forma general la idea de este tema. Entonces, cuando respondemos en base a eso que ya tenemos pensado y nos olvidamos que las preguntas tratan del texto, del contenido del texto, no del contenido que tienes en tu cabeza, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. A nosotros nos dicen que como jóvenes podemos actuar, pero nos aconsejan para que actuemos bien. El autor no defiende que los jóvenes simplemente sean muy buenos. No defiende que sí, los jóvenes van a cambiar el mundo. No defiende eso. No defiende eso. No apoya a los jóvenes en el sentido de que les da el 100% de su confianza de que los jóvenes van a hacer un buen trabajo. Apoya a los jóvenes para que luchen contra las autoridades antiguas que están ahí postradas y que de por vida se van a quedar ahí, ¿no? Él quiere rostros nuevos que puedan también hacer algo por el país, ¿no? Los invita, pero y por eso les da consejos, no se manchen con esto, no hagan como ellos así, no hagan esto, lo otro. Pero él no es que defienda totalmente pues la intervención de los jóvenes, sino que le gustaría verlos ahí metidos para que ellos tengan también una oportunidad para hacer el bien. Si hay un movimiento contestatario juvenil, es de suponer que no puede haber muy pronto una guerra civil porque no los invita a que luchen contra el gobierno. El gobierno tampoco los aplastaría, pues no tiene relación al menos con lo que estamos leyendo. Tampoco tiene relación con que el gobierno sería, o bueno, asimilaría a esos jóvenes. Nos queda la B o la C. ¿Este movimiento sería plenamente apoyado por el autor o este movimiento limpiaría sin duda nuestro terreno político? La E. No. Esta palabra le da más fuerza y énfasis a la alternativa. Este movimiento limpiaría sin duda nuestro terreno político. O sea, el hecho de que aparezca un movimiento contestatario juvenil. No. Sin duda, limpiaría el terreno político. ¿Podríamos apostar al 100% que los jóvenes cambiarían la política? No, Miss. No podríamos. Pero sí podríamos decir que el autor podría apoyar este movimiento, ya que el autor todo el tiempo apoya y motiva o pretende o persuade a los jóvenes
para que estos se relacionen con la política de su país. ¿Listo? Muy bien. Vamos con las otras preguntas. Sinónimos y antónimos. El sinónimo de dispendio, perdón. El sinónimo de dispendio. Vamos a ver. Lujuria, obediencia, despilfarro, inundación y atropello. Por ejemplo, cuando las empresas generan un dispendio dentro de ellas, pueden llegar a quebrar. Pueden llegar a quebrar. Entonces, ¿frente a qué estábamos hablando? ¿Frente a qué estamos hablando? ¿Frente a qué estamos hablando? ¿Mm? ¿Frente a qué estamos hablando? Dispendio. Despilfarro. Bien, ese es su sinónimo. Dispendio es tener que gastar una cantidad de dinero innecesaria, un gasto innecesario. Incluso excesivo, puede llegar a ser demasiado, ¿no? Antónimo de hediondo, algo pestilente, ¿no? Antónimo de que huela muy mal. Algo que huela bien, algo que sea fragante. Vamos chicos, están callados el día de hoy, no sé qué ha pasado con ustedes. El frío los está congelando. No, Miss. Vamos, 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 tienen que ponerle ganas. Fortalecer, término excluido. Me dan la premisa, por lo tanto tengo que relacionar todas las demás alternativas con ella, pues, ¿no? ¿Qué dice ahí? Apuntalar, estabilizar, asegurar, construir, afianzar. La D, Miss. Vamos a ver, acá dice fortalecer. Ya. Fortalecer, ¿no? Poner más fuerte, poner más duro, cementarlo. Estabilizar, asegurar, construir, afianzar. La D. Mientras que todo más tiene relación con el término de reforzar, de a lo que ya está hecho, sumarle un refuerzo, construir empieza desde cero, ¿no? Entonces no guarda esa relación directa. Inquieto, bobo, necio, alelado, cretino. Ya habíamos visto nosotros, creo, en clases pasadas qué significaba alelado. Creo que sí, ¿no? Que también es tonto. No han escuchado y hay jergas, ¿no? Que dicen, ah, está lelo, se quedó lelo. Se quedó tonto. ¿Bien? Vamos a taladrar. Te va a hacer ruido, ¿no? Sí, ya voy a acabar en un rato. Entonces, alelado es Vas. que se quedó tonto, ¿no? Exacto, difiere un poco de la actitud inquieta. Inquieta es una característica ya que va por otro sendero, ¿no? Mientras que todo lo demás va apuntando a la misma intención. Decaimiento, agotamiento, desfallecimiento, endeblez. O sea, que ya está muy cansado.
¿no? Decaer, cuando estoy muy cansado ya no puedo más. Desfallecer igual, ¿no? ¿Cuál sería? B, B, agonía. Muy bien. Que estás muy cansado, ¿no? Que estás muy cansado. ¿Por qué no puede ser la C, aparte de la sí, B? la C puede ser. Pero en este caso es agonía porque deceso ya se va al extremo. Deceso es morir. Entonces acá todavía están mostrando en la actitud más cansada que puedan, que en este caso sería agonía. Bien. Naturaleza, temperamento, carácter, condición. Naturaleza, temperamento, carácter, condición, ¿no? Parte de nuestra personalidad. Idiosín, gracias. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros, los puntos de vista que nosotros tenemos con respecto a algún tema. Analogía, conocimiento, libertad. La mis. El conocimiento me da la libertad de escoger, de opinar, de pensar. Democracia te da un gobierno. Acumulación, autocracia, ignorancia, esclavitud, riqueza, dominio, fuerza, autoridad. Acá hay una alternativa que va muy ligado, ¿no? Ya creo que ya lo vimos. Ya lo vimos, ya lo identificamos. Lo identificamos conocimiento, libertad. Por lo tanto, la ignorancia te da la esclavitud, ¿no? Arcilla, ladrillo, materia, ¿no? Insumo, materia final. Arcilla, ladrillo. Finalmente, el tabaco, material principal de los cigarrillos, ¿no? Insumo principal de un cigarrillo. Oraciones incompletas. Oraciones incompletas. Rechazó mi invitación para... Barto mientras contaba su historia. Rechazó mi invitación para... Dijo que prefería de un lado a otro en el cuarto mientras contaba su historia. Vamos a intentar. Rechazó mi invitación para quedarse, dijo que prefería viajar de un lado a otro en el cuarto, viajar. Aquí, ¿no? Caminar de un lado a otro en una habitación, en el cuarto. Rechazó mi invitación para sentarse, por lo tanto es que quiso caminar. Lo opuesto, justamente el sentido del texto me invita a trabajar con lo opuesto. Siguiente, nadie pone en evidencia su y mala crianza que el que empieza a antes que su interlocutor haya concluido. Su La A, mis. Puede ser la E. exacto, la A. ¿No? Nadie pone en evidencia su.
carácter y mala crianza que el que empieza a discutir antes de que su interlocutor haya concluido con su explicación. Bien, me parece que me voy a quedar en la parte de comprensión de lectura. Ustedes van a poder desarrollar sus ejercicios, pero conmigo van a analizar un poco el texto. Se ha convertido en una moda sostener que la filosofía no está enferma, sino acabada de una vez por todas. Esta visión se remonta a Comte y Wittgenstein. Aquel sostuvo que la ciencia suplanta la filosofía, y que la filosofía es una enfermedad lingüística que debe tratarse mediante terapia lingüística. Sin embargo, la investigación científica incluye varios conceptos filosóficos, como los de la ley y la verdad, y principios como los de la realidad y la cognoscibilidad del mundo, que no examina ninguna ciencia especial. Y la filosofía lingüística, indiferente como es al conocimiento profundo, se abstiene de abordar problemas filosóficos importantes, como consecuencia de lo cual no ha propuesto ninguna teoría filosófica. Hasta aquí, ¿no? Un poquito. Ya cuando vemos estos textos que se nos suelen presentar como muy complicados, porque cuando se habla de filosofía, los textos son muy amplios, ¿bien? Son muy analíticos, entonces yo tengo que tratar de ir parte por parte, ir leyendo de a poco y tratando de entender el texto, ¿bien? Ir leyendo de a poco y tratando de entender el texto. Acá la idea principal que me van presentando, ¿no? Dice, la filosofía no está enferma, sino acabada. O sea, ya no existe filosofía, ya no hay filosofía como tal, como antes que se pensaba, se analizaba el universo, se cuestionaba, no, ya no existe, ¿no? La ciencia suplanta a la filosofía. Eso dijo Wittgenstein, ¿no? Y que la filosofía es una enfermedad. Vamos a ver. Y que la filosofía es una enfermedad lingüística que debe tratarse mediante terapia lingüística. Sin embargo, la investigación científica incluye varios conceptos filosóficos. Hay investigación científica para poder trabajar la filosofía, ¿no? Pero no es filosofía, ¿no? La filosofía lingüística indiferente, ¿no? Acá están explicando de qué manera la ciencia suplanta la filosofía y de qué manera la filosofía es una enfermedad lingüística que debe tratarse con terapia lingüística. Ahí lo explica, ¿no? Acá dice, ¿no? La investigación incluye, esto me habla de esto. Lo dice la filosofía lingüística, esto es de la segunda idea, ¿no? Lo trata de explicar, indiferente, como es el conocimiento profundo. La filosofía lingüística, ¿no? La filosofía que te habla de lo que ya existe, lingüística, empieza a estudiar, a tratar de interpretar, pero nada más. Ya no hay ninguna teoría filosófica, ya no se propone como antes, ¿no? Ahora simplemente se estudia lo que ya antes se había estudiado. Quien crea sinceramente que la filosofía está muerta y en particular que él está acabado como filósofo tiene el deber moral de callarse. Si en cambio uno no cree en la muerte de la filosofía o cree que está en baja forma pero que todavía puede salvarse, debe hacer algo para curarla, ¿no? Aquí tenemos algo importante, ¿no? Aquí tenemos algo importante, ¿no? Te plantea a ti, bueno, ¿de qué lado estás? Si crees en A, cállate. Si crees en B, haz algo, ¿no? Lo único que puede hacerse de buena fe para contribuir a la recuperación de la filosofía es hacer filosofía seria e interesante. ¿A quién debemos creer? ¿Al sepultero o al constructor? ¿No? ¿Debemos darnos ya por vencidos? ¿Dejarle la filosofía morir? ¿O qué debemos hacer? Es preferible porque existen incontables problemas filosóficos por resolver. Por consiguiente, el anuncio de la muerte de la filosofía ha sido muy prematuro. Prematuro es inmaduro, ¿no? Que todavía no está. O sea, todavía la filosofía no está muerta. ¿Quién ha anunciado su muerte ya sin que ésta lo esté? Habrá investigación filosófica mientras permanezcan problemas filosóficos sin resolver.
Y existirán estos problemas mientras haya personas que se interesen por los rasgos más generales de la realidad y de nuestro conocimiento y control de la misma, ¿no? Mientras haya todo esto, la filosofía seguirá en pie de batalla, nos dicen. Entonces, el autor ya estamos viendo que se está un poquito inclinando. Al comienzo decía, bueno, si piensas así, cállate, si piensas así, trabaja. O sea, no tenía ninguna posición. Ahora vemos al final del texto que el autor se está inclinando un poco como que adelante, sí se puede salvar, todavía estamos a tiempo. Empiezan a nombrar más cosas, ¿no? Escribir sobre la muerte de la filosofía es una señal de impotencia para abordar algunos de los muchos problemas filosóficos abiertos. O sea, la gente no puede resolver los problemas filosóficos, por lo tanto lo único que le queda es decir, no, pues ya se murió la filosofía, ya no podemos seguir filosofando. Sin embargo, la supuesta muerte parece haberse... Vamos a ver. Parece haberse convertido en una industria. Todavía esto no implica que la filosofía goce de buena salud. Nada más lejos de la realidad. La filosofía actual muestra serios síntomas de estancamiento o incluso decadencia. ¿No? La filosofía es propia de la época de la Edad Antigua, ¿no? Sobre todo con Grecia, Roma, cuando existían filósofos que cuestionaban toda la realidad. Y frente a eso planteaban su propia forma de ver las cosas, planteaban sus hipótesis, sus teorías filosóficas, y eso es lo que hasta ahora hemos heredado, y ustedes que están estudiando filosofía, no estudian, y no es como la literatura, la historia, la geografía, que se sigue estudiando hasta el momento, ¿no? Que sigue habiendo evolución y desarrollo de esas ciencias. La filosofía uno llega hasta la Edad Media, creo, si no me equivoco, y ahí termina. Y lo que estamos estudiando ahora es prácticamente fruto de eso. Bien, actualmente no hay filósofos prácticamente. Y en las universidades, cuando hay ciencias, ¿no? Filosofía, ¿cuántos estudiantes encontramos en esas facultades? Casi nada, ¿no? Entonces, es un poco complicado. La idea principal del texto sostiene que la muerte de la filosofía es un fenómeno totalmente ineluctable. Es imposible no percibir los síntomas de la decadencia filosófica. Comte y Wittgenstein son los ilustres sepulteros de la filosofía. La muerte de la filosofía se debe a su desconexión con la ciencia, o la filosofía no está muerta, pero atraviesa una seria enfermedad. El autor como tal, ya, ¿qué es lo que opina, no? ¿Cuál es su idea principal? ¿Qué es lo que quiso decir en el texto? ¿Qué es lo que quiso decir en el texto? A, B, C, D o E. La EMIS. Muy bien, la E, ¿no? O sea, en pocas palabras, el autor ya vimos cómo se fue inclinando hacia aquel lado hacia aquel lado su postura, ¿no? Comte, ¿qué sostenía? Comte sostenía una cosa y Wittgenstein sostenía otra, ¿no? Conste con respecto a la filosofía que la ciencia es, dice, él decía, la ciencia suplanta la filosofía, ¿no? Porque la investigación científica incluye varios conceptos filosóficos. O sea, investigamos, hacemos ciencia porque necesitamos entender el entorno. Ujú. Es una metodología, ¿no? Metodología. Del texto se desprende que la ciencia le ofrece a la filosofía, ¿qué?
¿Qué le ofrece? La óptica regional que debe mantener para sobrevivir. Datos empíricos que ésta debe someter a contrastación. Un rico campo de estudio para el análisis y la reflexión. La metodología apropiada para llevar a cabo el estudio. La gran posibilidad de extinguirse sin dejar rastro alguno. La EMIS, no la DDD. La D, la metodología apropiada para llevar a cabo su estudio, ¿no? Mediante investigación científica, mediante un método científico. Resulta incompatible con el texto sostener que. Incompatible, o sea, que no se... O sea, habla lo contrario a lo que dice el texto. Acá, ¿no? No podemos decir que la ciencia impugna las tesis consistentes en afirmar que se puede conocer el mundo. O sea, en el texto nos decía que la ciencia es lo único importante para poder conocer el mundo. Listo, ya filosofía murió. No, ¿no? Decía que la ciencia incluye ya filosofía, ¿cierto? Y eso nos ayuda a entender el mundo. Pero no que la ciencia nada más ya tiene las tesis consistentes y solo con ciencia podemos entender el mundo. No, eso no dice el texto. Bien, eso no dice el texto. Si ya no hubiesen auténticos problemas filosóficos, si ya no existieran, la ciencia entraría en una fase de estancamiento. Wittgenstein estaría totalmente equivocado. La filosofía podría todavía estar muy saludable. No habría en la ciencia sistemas deductivos, o la filosofía habría llegado a su último caso. Si ya no existiesen auténticos problemas filosóficos, no dice problemas filosóficos, porque los hay, pero auténticos se refiere a los más relevantes. Relevantes problemas filosóficos. Relevantes problemas filosóficos. No habría. La DEMIS. No habría en la ciencia sistemas deductivos, ¿no? No habría un método específico para que la ciencia pueda dedicarse también a estudiarlos, ¿no? La ciencia no entraría en fase de estancamiento porque aún tendría otros problemas por intentar resolver, pero con esos auténticos problemas, con esos auténticos problemas filosóficos, no, pues no. Ya la ciencia no tendría sistemas deductivos, todo le resultaría un poco más fácil de resolver. Muy bien. Ok, el día de hoy hemos podido llegar a concluir todo. Me parece perfecto. Ustedes, por favor, vayan a poder realizar. Ajá. Uy, perdón. No se me había aprendido el chat. Recién están llegando sus mensajes. Disculpen a los que han estado escribiendo. Me parece que ha sido Nicole. Recién me han llegado sus mensajes. Bien. Espero que hayas podido corroborar, Nicole, con los que te he podido dar. Bien. Vamos a ver qué dice acá. Sucedáneo. ¿Qué es sucedáneo? Ah, ya. Sucedáneo es, por ejemplo, ¿no? No sé qué papa. El Papa Francisco fue sucedáneo al Papa Juan Pablo II, ¿no? Es quien va a reemplazar el puesto de alguien o quien va a reemplazar a alguien o algo, ¿no? Esta sustancia reemplaza esta sustancia. No, cuando te dan recetas, puedes mezclar un poco de aceite con mantequilla.
Si no tienes aceite natural, aceite de oliva, ¿no? El aceite de oliva es sucedáneo al aceite natural, o sea, puede buscar su reemplazo, ¿no? Y por ahí, ¿qué dice? Que es ineluctable. Ah, ya. Ineluctable es que no puedes hacer nada en contra de eso. Eso es como es, no puedes luchar. No puedes luchar, ni luchando vas a obtener que eso cambie. Bien, eso es así. Es inevitable. No puedes hacer nada porque suceda, porque sea de esa forma. ¿Listo? Muy bien. Ineluctable, ¿no? Los resultados de la OMPE son ineluctables, ¿no? No podemos hacer nada en contra de ellos. Muy bien, chicos. Por favor, vayan directamente a su plataforma. Vayan directamente a su plataforma y resuelvan la evaluación que se les ha planteado para el día de hoy. Tienen 5 preguntas y también hay de todo un poco. Antónimos, sinónimos, términos excluidos, comprensión de lectura, y no recuerdo si les puse también oraciones incompletas. Bien, muy buenos días para todos. Inician una muy bonita semana. Mis bendiciones, mucha salud y deseando que su familia esté muy bien. Nos vemos el siguiente martes, chicos. Muchas gracias por el día de hoy. Hasta la próxima semana.